Bien, buenas tardes compañeros. Vamos a dictar una clase de bases de datos relacionales que de pronto nos hizo falta en el curso pues por las anomalías que se presentaron. La agenda que les tengo preparada para esta sesión es la siguiente. Vamos a ver el software que vamos a utilizar y algunos opcionales para trabajar con MySQL, que es la base de datos que vamos a utilizar, el motor de base de datos que vamos a utilizar. Luego vamos a ver la instalación de ese software. Vamos a ver unas consultas básicas de SQL, la parte de manipulación de datos de SQL, y vamos a ver un ejemplo de aplicación que he denominado sensores, sistema de sensores. Un ejemplo pequeñito, pero pues que muestra cómo se utiliza una base de datos. Bien, entonces en cuanto al software para el servidor tenemos varias opciones. Yo les voy a mostrar tres. La primera opción es utilizar SAM. SAM es un acrónimo de Apache, MariaDB, MySQL, PHP y Perl. Este software te permite crear un sistema, un servidor de bases de datos en un sistema Windows de una manera muy fácil. Ese es SAM. Está disponible para Windows, Linux y iOS. Y pues si apenas estamos empezando en este cuento del desarrollo de bases de datos, pues sería bueno empezar por SAM, porque es muy fácil de utilizar. La segunda opción es tomar una distribución de Linux basada en Debian, aunque puede ser cualquiera, pero lo más fácil es basado en Debian, ya sea el mismo Debian, ya sea Ubuntu, ya sea Linux Mint, cualquiera de esas distribuciones, y instalar nosotros mismos, ejecutando una serie de comandos, instalar Apache, instalar el servidor MariaDB, MySQL y PHP. Eso es haciéndolo nosotros mismos. Las dos primeras opciones que les mostré son opciones locales. Si ustedes quieren trabajar en la nube, también pueden optar por servicios como los que ofrece Amazon, como lo es RDS, ¿sí?, de AWS, esto es Amazon, o los servicios que ofrece Azure, como SQL Database. Estos pues tienen sus ventajas respecto a los anteriores, ¿no? Yo diría que la principal ventaja de utilizar un servicio en la nube es que posiblemente cuando ustedes salgan a trabajar va a ser el modelo que implemente la empresa para la cual usted va a desarrollar algo, ya que pues mantener un servidor de base de datos, comprar el hardware, estar pendiente de la red, garantizar disponibilidad, ¿sí?, que no se le vaya a caer el servidor, pues eso conlleva un tiempo de mantenimiento y de trabajo, de configuración bastante extenso, y eso implica un costo. Entonces las empresas por lo general ya no están montando un servidor local, ya ellos cuentan con servicios en la nube que ofrecen estos servicios de almacenamiento de bases de datos. Entonces esta es una muy buena opción. Usted no se preocupa por el hardware que va a utilizar, no se preocupa por la configuración de esos servidores, por garantizar una buena seguridad, nada de eso. Usted nada más se preocupa por lo que tiene que hacer, es decir, diseñar e implementar la base de datos, nada más. Es una muy buena opción. AWS tiene unas cuentas para estudiantes, ¿sí? Entonces sería bueno que lo revisen y si les gusta este cuento de bases de datos, pues sería bueno que empiecen a estudiar sobre AWS o Azure, cualquiera de esos dos está bien. Bien, lo que acabamos de ver es en cuanto al servidor. Ahora, en cuanto al cliente, el cliente que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos o tal vez para administrar esa base de datos, pues hay muchas opciones. Tenemos Workbench, que es de Oracle, que es
está hecho para MySQL, o pensado más bien para MySQL. Está SQL Developer, que este es para Oracle, para el motor de base de datos Oracle. Y tenemos unos generales como Tora, DB Visualizer, PHP-MyAdmin. Estos sistemas pues son sistemas con los que usted puede trabajar con cualquier base de datos. Nosotros aquí vamos a trabajar con PHP-MyAdmin, ya que es muy sencillo de utilizar. Bien. Entonces, la instalación del software. Si ustedes quieren empezar con SAM, pues se descargan SAM de esta dirección y lo instalan. Eso es siguiente y ya está. No tiene mayor complicación la instalación de SAM. Hay muchos videos también en internet por ahí que lo enseñan a utilizar. Y en cuanto arranque, pues usted lo que va a ver es lo siguiente. Aquí va a tener Apache, MySQL, un servidor FTP, servidores de aplicaciones, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es Apache y MySQL. Este es el servidor web y este es el servidor de base de datos. Usted nada más le va a dar aquí Start y él ya le va a decir cuál es el proceso que está utilizando y cuáles son los puertos para acceder a esos servicios. Y ya está, ya tiene usted un servidor de bases de datos, incluso un servidor web en su equipo Windows normalito. Este no tiene mayor problema la instalación. Si usted desea hacerlo usted mismo, pues tome una distribución de Debian o cualquier Linux, pero les recomiendo alguna distribución de Debian, ya sea, pues como ya dijo, Ubuntu, Linux Mint o el mismo Debian, y siga estos comandos. Entonces, pues como este es un poquito más complicadito que instalar SAM, pues se los voy a mostrar. Bien, lo primero que necesitamos es una máquina virtual de algún sistema Linux, o instalar nosotros mismos un sistema Linux. Yo voy a utilizar una Raspberry que tengo aquí disponible y la cual me va a servir como servidor de bases de datos. Este es el servidor que voy a utilizar. Esta es una Raspberry Pi. De pronto, para los que no la conozcan, es un computador del tamaño de una tarjeta de crédito. Se puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, vemos aplicaciones en robótica. Con esta plaquita han hecho de todo, ya que es programable, ¿sí? Aquí les dejo pues la página para que la revisen. Entonces voy a trabajar con esta Raspberry con una distribución, con la distribución del software original, que es Raspbian. Sí, voy a trabajar con este sistema operativo, con Raspbian. Bien, entonces lo primero que necesitamos saber de la Raspberry es pues cuál es la dirección IP. Al igual que si estuviéramos trabajando con una máquina virtual, pues tendríamos que tener la IP para podernos conectar por vía SSH. Bien, entonces abrimos una terminal bueno, si ustedes de pronto están en Linux, en Windows y no tienen una terminal, pues yo estoy utilizando el Linux Mint y pues ahí está la terminal. Si ustedes quieren conectar por SSH a un sistema operativo Linux, pues pueden utilizar Puri. Este Puri lo descargan y pues ya ustedes se pueden conectar. Les voy a mostrar cómo es. Bueno, parece que la imagen está bien pequeña. Vamos a ver si les muestro con una... Permítanme, yo veo que no haya nada ahí extraño. Vamos a ver cómo instalar Puri en Windows para conectarnos a una distribución de Linux.
Bien, entonces ustedes pues van a su navegador, ponen Puri, ahí se van a lo de descargas, dice que van a descargar, vamos a ver este de 32 bits, ya que esta máquina virtual es de 32 bits. Esperamos que se descargue. Ejecutamos. Next. Esto es para crear un acceso directo al escritorio. Bueno, digámosle que lo cree. Instalamos. Por aquí tiene que haber una versión ejecutable también, ¿no? O sea, es decir, que no requiera instalación. Si no estoy mal, es esto. Bien, vamos a ver Puri entonces. Aquí está Puri. Entonces, pues aquí lo que tenemos que colocar es la dirección IP de la Raspberry. Tenemos que estar en la misma red a la que está conectada la Raspberry, porque si no, pues no nos va a funcionar. Vamos a verificar eso porque creo que esta máquina virtual está en otra red. Entonces vamos a ver Windows 7, configuración, red. Ajá, este tiene que estar en adaptador de puente para que pueda, y la tarjeta de red que estoy utilizando es la cableada. Listo, ahí vemos que tras de hacer este cambio en VirtualBox ya se va a conectar. Entonces la dirección de la Raspberry es la 127.2. Le damos a abrir, le decimos que sí, que guarde el registro ahí, y le vamos a colocar el usuario PI o el usuario que ustedes tengan en su sistema Linux y la contraseña. Ya estamos conectados. Entonces así nos conectamos a una terminal, a cualquier sistema operativo Linux vía SSH. Entonces pues nada, vamos a salir de aquí. Yo voy a seguir utilizando mi terminal de Linux. Entonces en Linux sería el usuario @ la dirección del servidor. Bueno, parece que ya había utilizado esta dirección, entonces me pide que remueva este registro con este comando. Ya está, ya lo borramos. Control L y nos volvemos a conectar. Ahí está. Le decimos que sí. Le ponemos la contraseña y ya estamos conectados. Bien. Entonces sigamos en la instalación del software, ¿no? Permítame, yo cuadro las ventanas. Bien. Listo, entonces primero que vamos a hacer es actualizar los repositorios. Entonces sudo apt-get update. Esto puede tardar un tiempo
pero es recomendable hacerlo cuando vamos a realizar la instalación de algún programa en Linux, actualizar los repositorios. El siguiente comando sería actualizar todo el software que tenga instalado el sistema operativo Linux. Esto coge todos los programas que tiene, compara con las versiones que hay en los repositorios y si está desactualizado pues lo actualiza. Es recomendable hacerlo, yo no lo voy a hacer porque no tengo tiempo, pero ustedes sí, pues como tienen tiempo allá lo ejecutan y ya está. Vamos entonces a instalar Apache. Entonces sería sudo apt-get install apache 2. Este -y es para que no me pregunte, que por allá después de que ejecuta este comando encuentra el programa, nos dice que va a ocupar tanto espacio en disco, que si deseamos instalarlo, entonces pues ahí hay que decirle que sí. En vez de eso pues yo le coloco -y para que pues se salte ese pasito de no tener que decirle sí, voy a instalar ese paquete. Entonces con -y pasa derecho. Esto puede tardar un tiempito. El siguiente comando que está aquí es para habilitar unas opciones sobre unos módulos que utiliza Apache. Entonces con esto le habilitamos el modo de reescritura, que es necesario para que trabaje bien Apache 2, que es el servidor web, ¿no? Apache 2 es el servidor web. Y estamos, ya casi termina. Listo, ya tenemos instalado Apache. Ahora vamos a habilitar el modo de reescritura. Sería A2 en mode rewrite. Listo, ya está habilitado. Nos dice que es necesario que reiniciemos Apache. Lo podemos hacer con ese comando o con este otro. Bueno, me olvidé decir qué servicio vamos a reiniciar. El servicio que tenga Apache 2. Listo, ya está. Por este lado ya instalamos Apache 2, o sea que ya tenemos un servidor web en esa máquina Linux. Vamos a verificar entonces que esté bien. Si yo en un navegador cualquiera coloco 192.197.2, ahí me debe responder Apache porque él se encuentra escuchando en el puerto 80. Bien, ahí está Apache. Bueno, ahí hay que hacer unas cuestiones de configuración, ¿cierto? Pero pues no las voy a hacer porque para lo que necesito mostrarles pues no las requiero. Pero ustedes sí es bueno que se lean todo esto que está aquí y entiendan un poquito de esta parte. Bien, vamos a ver qué sigue. Luego nos dicen que instalemos PHP. Bueno, esta línea está un poquito larga, entonces mejor yo como que la copio, ¿no? Entonces vamos a instalar PHP con el comando que está ahí. Voy a copiar el comando y lo voy a pegar acá. Por ahí está instalando pues Apache. Apache no, PHP, ¿no? PHP, que es el lenguaje de desarrollo web con el que
se requiere para que funcione bien phpMyAdmin, ya que se está escrito en PHP. Vamos viendo que sigue. Vamos a instalar MySQL. Bien, vamos a instalar MySQL entonces. Con este comando lo que estaremos instalando es el servidor web MySQL y un módulo de PHP que permite realizar la conexión desde PHP a MySQL, que sería esto. Listo, ya acabó. Vamos con el siguiente, entonces vamos a instalar MySQL. Ahí está. Acabo de ejecutar este comando. Bueno, mientras eso instala les voy mostrando otras cositas interesantes, como por ejemplo con la que estoy trabajando yo en estos momentos es con Raspberry, ¿no? Pero uno podría optar por otro tipo de placa, como por ejemplo una Orange Pi, que es una copia china de la Raspberry, pero que tiene mejor hardware. Esta placa se lleva por mucho a la Raspberry Pi 3, incluso la última, la OE+. Tiene un mejor software, tiene un mejor hardware, incluye un mejor procesador, tiene más memoria RAM, tiene el doble. Esta versión que estamos viendo aquí viene en dos versiones, la Orange Pi Win, y esa trae 2 GB de RAM. Entonces mientras la Raspberry Pi trae 1 GB de RAM, esta trae 2. Trae más hardware, como por ejemplo tiene un receptor infrarrojo ya incorporado, ya trae un micrófono, por aquí debe estar el micrófono supongo. Es mejor, incluso hay unas placas de estas, porque hay varios modelos en las que se cuenta con una memoria flash ya aquí introducida, es decir, tiene una ROM que puede llegar a ser de hasta 16 GB, he visto en estas placas. Entonces es muy interesante esto. La desventaja de esta placa con respecto a la Raspberry pues es la comunidad de desarrollo. Esta tiene una comunidad bastante extensa, hay mucha documentación. El software que uno puede descargar de aquí es funcional, es muy bueno, mientras que acá el software que tiene esta plaquita sí es un dolor de cabeza. La mejor distribución que le pueden instalar a esto es Arbian, ¿sí? Entonces ahí está. Pero bueno, tras quebrarse un poquito la cabeza estudiando lo que se quiere hacer con esto, pues uno lo logra, aunque le cuesta mucho más que en una Raspberry hacer cosas, pero pues lo vale, la verdad lo vale porque tiene mejor hardware. Bien, veamos cómo va listo, ya tenemos instalado entonces ahí el servidor de bases de datos MySQL. Vamos a seguir entonces. Ya ejecutamos tenemos que reiniciar Apache. Entonces por aquí ya está el comando con la tecla de dirección hacia arriba y con los comandos que ya haya ejecutado. Bien, ya tenemos MySQL, ahora vamos a instalar phpMyAdmin. Si no está tan largo, vamos a escribirlo.
pues vamos a instalar php admin -y. Bueno, no voy a colocarle el -y para que veamos lo que les dije en un principio. Si yo no coloco ese -y, pues él me pregunta que si quiero instalar este software, ¿no? Ahí nos dice qué es lo que va a hacer y que se utilizarán tantas megas de espacio, que si lo queremos instalar, entonces nosotros le tenemos que decir que sí. Si yo le pongo -y, pues me salta este paso, no me pregunta, simplemente lo instala. Bien, ¿qué nos dice por aquí? Bueno, nos está preguntando qué servidor web vamos a utilizar, entonces con la tecla espaciadora le ponemos el asterisco ahí Apache para seleccionarlo, tabulador para pasarnos a aceptar y enter. Bien, vamos a ver cómo va la presentación. No creo, muchachos, que me quede tiempo para editar este video, quitar esos espacios muertos, así que ahí disculparán, y si quieren pueden ponerle una velocidad de reproducción bastante alta para que no tengan que esperar mucho. ¿Desea configurar la base de datos para phpMyAdmin? Sí, con ese software sí. Enter. Contraseña para phpMyAdmin, le vamos a colocar una bien fácil, de tal forma que no nos vamos a tabulador para saltar a aceptar y repetimos otra vez la contraseña. Una bien sencilla, pues para que no nos vamos a olvidar. Como es un ambiente de prueba, pues no pasa nada, pero cuando estemos en un ambiente de producción, pues colocar una contraseña bastante fuerte, ¿no? No olvidemos que ya puede ser accedida a esta base desde cualquier parte del mundo y pues sería vulnerable con una contraseña débil. Bien, listo, ya tenemos instalado entonces lo que sería el servidor de base de datos. Entonces, si yo le coloco aquí phpMyAdmin, me debe responder la aplicación. Y antiguamente pues yo podría hacer esto con la contraseña que le puse, pero ahora miren lo que me dice que no se puede acceder. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es crear un usuario, porque ya antes, creo que fue después de la versión 5.7 si no estoy mal, en la que MySQL deshabilitó el usuario root, ya que era un problema de seguridad que se tenía, pues. Entonces ahora lo que toca hacer es crear un usuario. ¿Cómo creamos ese usuario? Pues yo aquí les puse los comandos necesarios para eso. Estos comandos hacen parte del lenguaje de creación, ¿no?, de bases de datos, el lenguaje de definición que ofrece SQL. Entonces vamos a ver, pues lo primero que nos dice ahí es que tenemos que entrar al terminal y acceder, pero pues ahí hace falta un comando, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es desde una terminal acceder a MySQL, ¿sí? ¿Cómo vamos a acceder a MySQL? Pues tomamos la terminal, lista, control L para limpiar la pantalla, y vamos a decirle sudo, vamos a acceder a MySQL, MySQL -p-u root, la contraseña que pusimos, y ya estamos. Seleccionamos la base de datos MySQL, ahí ya me dijo que la base de datos que estamos utilizando es MySQL, y ahora sí tenemos que escribir esos comandos que están ahí. Bueno, lo primero pues nos permite crear un usuario.
copiar, ¿no? Para no. Para no estresarme escribiendo eso, pues lo voy a copiar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este comando? Le está diciendo a MySQL que va a crear un usuario que se va a llamar JLR y que va a poder acceder desde cualquier dirección IP. Esto es un problema de seguridad, ¿no? Pero en algunos casos se requiere que este usuario pueda acceder desde cualquier dirección. Si ustedes quieren que solamente pueda acceder desde una dirección específica, pues ponen aquí la dirección IP específica, ¿sí? O si solo quieren que acceda desde la propia máquina donde está instalado el servidor, pues ponen aquí @localhost y ya está. Y luego decimos que se va a identificar con esta contraseña y le damos enter, ya está. Luego lo que tenemos que hacer es concederle todos los permisos a ese usuario, ¿sí? Entonces con este comando le damos todos los permisos, ¿sí? Para que él pueda hacer y deshacer con ese sistema de bases de datos. Y luego lo que tenemos que hacer es guardar los cambios con esto, con este comando. Ya está. Listo. Vamos otra vez al navegador y ponemos el usuario con la contraseña que le dijimos y ya deberíamos poder acceder a nuestro cliente, ¿no? A nuestra base de datos. Entonces aquí ya podemos crear la base de datos sin ningún problema. Este es el cliente que vamos a estar utilizando para configurar nuestras bases de datos. También podríamos haber utilizado otro, ¿no? Como por ejemplo DB Visualizer o WordPress. Bien, vamos a ver con qué seguimos. Bueno, este es WordPress. Aquí pues si queremos conectarlo, debemos conectar a una base de datos. Le decimos cuál va a ser la dirección del host. 192.168.127.2, puerto 3306, usuario JLR. Vamos a almacenarle la contraseña. Y por aquí le podemos decir OK. Bueno, me dijo que no me pudo conectar a esa base de datos. Tenemos que revisar si puse la contraseña bien o si la dirección del servidor está correcta. Sin embargo, si ustedes quieren trabajar pues con otro cliente, ya sea WordPress, SQL Developer o DB Visualizer, pues ahí les dejo los enlaces. Pero pues yo sí les digo que el más fácil de utilizar es PHP-MyAdmin, ¿no? Con bases de datos MySQL. Esto se demoró un poquito, vamos a dejarlo y vamos a continuar. Bien, entonces ya que tenemos definido qué servidor vamos a utilizar, qué cliente vamos a utilizar, ya llegó el momento de introducirnos a lo que es el lenguaje de manipulación de datos provisto por SQL, ¿no? A las operaciones de crear, leer, actualizar, borrar se les denomina CRUD, ¿sí? Y esas se ven reflejadas en las siguientes instrucciones. Tenemos la instrucción insert, que inserta filas en una tabla. Tenemos la instrucción select,
que despliega la información sobre los datos guardados en una base de datos. Puede ser de una tabla o de varias tablas. Con este lo que vamos a recuperar datos. Con este vamos a actualizar datos y con este vamos a borrar datos, vamos a borrar registros. Vamos a verlos uno por uno. Entonces, esta instrucción select crea una tabla lógica, es decir que los resultados de esta consulta no se van a ver almacenados en la base de datos, solamente los vamos a cargar en memoria y no vamos a hacer ningún cambio en la base de datos con el select. Los vamos a consultar, vamos a ver una información ahí, pero que no va a estar guardada en la base de datos. Simplemente es una tabla lógica. La estructura básica de un select es la siguiente. Tenemos select, aquí podemos tener un all o un distinct. El all lo que le va a decir a ese select es que de todos los registros que encontró, traiga incluso hasta los duplicados, que me muestre registros duplicados. Casi no se utiliza, el que más se utiliza es distinct, porque este coge los resultados de la consulta y no te muestra registros repetidos, ¿sí? Luego podríamos poner un asterisco con el que le estaríamos diciendo que me muestre todos los campos que tenga esa tabla, que me muestre el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección, todo lo que tenga la tabla, por ejemplo, clientes. Si no le ponemos el asterisco, entonces nosotros tenemos que especificar unas columnas, como por ejemplo yo le puedo decir select, distinct, nombre, coma, apellidos, coma, dirección, ¿sí? Separados por comas. Y resulta que yo también les puedo como colocar un apodo. Si yo quiero que, por ejemplo, la columna que se llama nombre no se llame nombre sino nombre persona, pues yo coloco nombre as nombre persona. Luego de eso viene el from. Aquí le decimos de dónde va a consultar estos datos. Entonces aquí le ponemos el nombre de la tabla o otra estructura que se denomina vista. Entonces puede ser una tabla o una vista. Luego tenemos unas condiciones que tienen que cumplir los datos para que los pueda mostrar. Y si queremos podemos ordenar esos resultados por alguna columna, ¿sí? Ascendente o descendente. Veamos entonces un ejemplo. Si yo quiero seleccionar todos los usuarios, todos los clientes, entonces le pongo select asterisco from clientes, ¿no? Para hacer estas prácticas vamos a utilizar un servicio web provisto por esta página web que se llama así. Esta va a utilizar una base de datos muy famosa que es provista por Microsoft, en la que tiene estas tablas, ¿no? Entonces es una base de datos de prueba que podemos utilizar para practicar si ustedes quieren. Entonces recuerden, esta es la página. Esto es un curso realmente, esta página ofrece cursos, ¿sí? Entonces aquí está el curso de SQL, se los recomiendo, está en inglés, esto lo está traduciendo, la página originalmente está en inglés y pues te va a enseñar SQL. Lo chévere es que te da las definiciones y te da ejemplos, y lo más chévere de todos es que ustedes pueden practicar. Entonces inténtelo usted y te abre otra página en la que tú puedes poner los comandos y ver cuáles son los resultados de esa consulta. Entonces miren, le vamos a decir que nos muestre todos los que serían estos, los clientes, ¿sí? Como yo le puse asterisco, entonces me sacó todas las columnas de esa tabla, el ID, el nombre, el contacto, la dirección, la ciudad, todo lo sacó, ¿sí? De esos clientes. Entonces ya hicimos la primera consulta en la que vamos a
a seleccionar todos los clientes, ¿sí? Entonces ahí está, todos los clientes. Vamos a ver qué más tenemos. Esta consulta ya es un poquito más complicado. Ya le está diciendo que seleccione de la tabla de empleados el nombre, y así lo va a llamar, apellido, la ciudad y la región de la tabla de empleados, que la vamos a llamar E. Esta es una abreviatura. Entonces acá le decimos E, que estamos haciendo referencia a la tabla de empleados, E.nombre. Veamos a ver qué tiene la tabla de empleados para hacer un poquito más claro. Entonces, si seleccionamos todos los empleados, la tabla de empleados consta de 10 registros, que son estos, ¿sí? Y tiene el campo, el ID de empleado, el nombre y todo eso. Entonces, cuando yo le estoy diciendo e.lastname, lo que estoy haciendo referencia es a esta columna, e.lastname, y ahí lo voy a llamar apellido. Acuérdense que este as como que pone un apodo a este. Luego voy a sacar la ciudad. Bueno, parece que esta tabla empleado acá no tiene ciudad. Vamos entonces a escribir esta consulta para ver qué nos sale, ¿no? Vamos a hacer esa consulta. Entonces select asterisco clone e.lastname, vamos a renombrar como apellido, coma, la ciudad. Bueno, pero ya vimos que en esta tabla en esta base de datos de acá pues no tenemos apellido. Vamos a sacar la fecha, ¿sí? Entonces sería la fecha de nacimiento, la fecha, y ya está. Vamos a sacar esos datos. Entonces vamos a sacar estos datos desde la tabla. ¿Qué tabla utilizamos? Empleado. La tabla de empleado, y a esta la vamos a renombrar en mayúscula. Esto se hace pues para no tener que escribir acá empleado.lastname, ¿sí? Sino que es como una abreviatura. Y la otra cláusula, lo que sería era la condición, ¿no? Donde el país sea USA. Bueno, pues esta tabla que yo tengo acá, esta base de datos, pues no tiene el país de donde es él. Pero por ejemplo, podríamos filtrar. Vamos a hacer una pequeña consulta donde donde el ID esto tiene que estar escrito tal cual como está ya, donde el ID sea igual a 1. Vamos a sacar el primer registro y por ahí nos tiene que decir que es W. Vamos a ver. Entonces vamos a sacar el nombre, que lo vamos a llamar apellido, y la fecha de nacimiento de la tabla de empleados, donde el ID del empleado sea el 1. Sintaxis, error. ¿Qué nos está diciendo esto ahora? Tenemos un error de sintaxis.
me falta. Ya el nombre de la tabla no se llama employee, sino que se llama de esta forma, le faltaba la S. Vamos a ver si es eso. Todavía tenemos un error de sintaxis en la línea from. Ya es que tenemos doble from, ¿no? Select, pues si yo le pongo asterisco me trae todos los datos, pero yo en vez de asterisco le quiero poner que me traiga nada más estas columnas, lo que sería el nombre y la fecha de nacimiento de esta tabla, ¿no? Vamos a ver si ahí ya está bien. Todavía tenemos un error que no se encuentra esta columna. Vamos a ver cómo se llama entonces. Estamos consultando esta tabla de empleados y se denomina ¿cuál es el que nos dice que no está? Vamos a editarlo otra vez a ver cuál es el que nos dice que no. Seguramente escribí mal el ID del empleado. Ya creo que le di el error. Ese sería el nombre correcto. Y ahí está. Entonces, pues perfectamente nos salió el registro que queríamos. Es más, si queremos mostrar el ID del empleado, pues yo le pongo acá también que me muestre ese registro. Y ahí ya tengo las tres cosas: el ID del empleado y el registro que me interesa. Ahora, como ese nombre está muy feo, entonces yo le puedo decir ID, que lo denomine así. Entonces mire, así se ve en este momento, y cuando lo corro ahora ya se muestra como ID, le muestra el apellido, el apodo. Entonces es más chévere. Entonces aquí estamos recuperando datos de esta tabla bajo esta condición. Aquí podría poner yo el 3 también y tendría que funcionar. Ahí está. El 4. Estas condiciones pueden contener otro subconjunto, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, seleccionar todos los empleados donde pueda estar en un rango, ¿no? Utilizando el between. Entonces, por ejemplo, si queremos seleccionar ¿cómo sería esto? Los empleados cuyo código esté entre 1 y 5, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que hacer es aquí en el where, donde esta columna empleado ID se encuentre entre, vamos a escribir primero el comando, entre 1 y 5. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar todos los empleados de la tabla de empleados que tengan el código de empleado entre 1 y 5. Ahí los tenemos. ¿Sí? Entonces aquí podemos poner otros operadores, como por ejemplo podríamos cambiar esto y decir donde el código de empleado sea mayor que 5 o mayor que 4, ¿no? Entonces mayor que 4, lo primero que nos tiene que salir es este señor. Vamos a ver. Ahí está, correcto. El primero que me salió. Aquí se puede mayor o podemos poner también diferente, ¿sí? Donde el empleado ID sea diferente de 4.
Bueno, vamos a decirle que sea el 5 para que nos saque a todos menos a este señor. Ahí está, miren, 1, 2, 3, 4, el 5 se lo saltó porque le dijimos que el código fuera diferente de ese y ya está. Bien, hay muchas cosas que hacer ahí. Lastimosamente no tengo todo el tiempo para mostrarles, pero pues al menos creo que ya les mostré la estructura básica de lo que sería una consulta con una tabla, ¿sí?, en una base de datos. Entonces recuerden, las columnas que quiero mostrar, de qué tabla quiero sacar esa información y qué condición tiene que cumplir esa información para que me salga como resultado. Bien, vamos a continuar entonces. Este es el between que ya hicimos. Ya está. Bien, pero resulta que la mayoría de consultas no se hacen sobre una sola tabla. A veces es necesario involucrar más de una tabla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, o cómo lo vamos a hacer más bien, cuando necesitamos extraer información de más de una tabla. Entonces, pues para evitar que nos salga un producto cartesiano, es decir, un producto cartesiano sería pues que se nos mezcle la información de las dos tablas, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos empleado y podríamos también utilizar la tabla, esta tabla acá, órdenes, ¿no? Orders. Entonces, pues no le vamos a poner, le vamos a poner esta solamente. Vamos a ver. Aquí tendríamos un producto cartesiano, es decir, y vamos a decirle que nos muestre todos los campos. Aquí tendríamos un producto cartesiano. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Está mezclando la información de empleados con la información de órdenes. Entonces lo que está haciendo es coger cada empleado y mezclarlo con cada una de las órdenes que hay registradas, ¿sí? Entonces tenemos un producto cartesiano y seguramente nos va a salir información pues que no queremos, ¿no? Para evitar eso, que nos salga ahí un producto cartesiano, lo que tenemos que hacer es poner alguna restricción ahí en el where. Entonces, un momento que se enredó esto. Bien, para evitar este producto cartesiano, entonces seguimos la recomendación que nos dice aquí. Se debe incluir los valores que relacionan las columnas de dichas tablas. Entonces debe haber una columna en la tabla cliente y o más bien en la tabla empleados, y una columna en la tabla órdenes, de tal manera pues que nos permita relacionar esa información y evitar este hecho. Vamos a ver entonces. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Nos piden consultar el número de venta, el nombre del empleado, el nombre del cliente y la fecha de la venta. Entonces miren que lo que tenemos aquí es, vamos a seleccionar el ID de la orden, el apellido del empleado, lo vamos a llamar nombre empleado, y el nombre del cliente, ¿no? Lo vamos a llamar como nombre cliente, y la fecha de la orden, ¿sí? La información que nos están pidiendo aquí es la que estamos representando en este cel. ¿De dónde? Mire que ya tenemos tres tablas: de clientes, de órdenes y de empleados. Aquí, si se dan cuenta, hace falta el as
C, el as o, ¿no? Pero también lo podemos omitir ese as acá. Bien, pero entonces si nosotros colocamos esto, vamos a hacer el producto cartesiano, es decir, el primer registro de este mezclado con este y ahí se nos va a formar un reguero. Entonces lo que tendremos que hacer es coincidir, decirle que el ID del cliente que está en la tabla clientes sea igual al ID del cliente que está en la tabla órdenes y que el ID del empleado que está en la tabla orden sea igual al ID que está en la tabla empleado. Con esto nos va a reducir ahí pues bastante el tamaño del resultado que nos va a devolver, ¿no? Entonces vamos a copiar esa consulta para que veamos cómo es que funciona. Bueno, me disculpan por copiarla, pero es que no tengo tiempo, entonces pues más rápido es pegarla directamente. Entonces les repito, vamos a seleccionar esta información, ¿sí?, de estas tablas. Ya no tenemos una sola tabla sino 3 tablas donde esta información coincida, ¿sí? Entonces ahí está, encontramos 196 registros. Nosotros, si quisiéramos, podríamos agregar otra cláusula y decirle que nos ordene esto vamos a agregarla, vamos a ordenarla por orden. Aquí está ordenada ya por orden, ¿no? Vamos a ordenarla por nombre de empleado, entonces, o incluso hasta por esta fecha lo podemos ordenar por cualquier valor. Entonces order by sería o punto, en mayúscula la o punto por la fecha de la orden, y le vamos a decir que sea ascendente. Entonces ahí vamos a ordenar eso. Entonces ahí está por ordenado esta información por orden ascendente en cuanto a fecha. Chévere, ya tenemos ahí esto. Bien, vamos a continuar entonces. Resulta que una forma un poco más elegante de hacer consultas con varias tablas es utilizar un join. Existe el inner join, el join por la derecha, el join por la izquierda. Bueno, ahí ustedes lo consultan. Les voy a mostrar la estructura general de un join. Entonces tendríamos lo mismo, sería un select en el que podemos traer todos los registros, no importa que se repitan, o podemos traer solamente los registros que no tienen duplicado. Podemos traer todos los campos de esas tablas o las columnas que nosotros querramos, como ya hemos hecho, separadas por coma. Y aquí es donde viene lo chévere. El join se coloca en la cláusula from. Entonces tendríamos nombre de la tabla 1, join nombre de la tabla 2, y aquí las condiciones sobre estas condiciones, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo. Aquí tenemos uno. Vamos a seleccionar el ID de la orden. Pues es la misma que vimos anteriormente, ¿no? Solamente que aquí vamos a utilizar un join. Entonces la misma información, pero vamos a decirle que la tabla clientes, el join sería como unir, ¿no? Que la una con la tabla órdenes, pero donde se cumpla que en la tabla clientes el ID sea igual al ID que está en la tabla orden.
Luego, el resultado de esto le vamos a decir que lo una con la tabla de empleados, donde el ID del empleado de la tabla orden sea igual al ID del empleado de la tabla empleado. Esto lo hacemos, recuerden, para evitar un producto cartesiano ahí que se nos mezcle todos con todos. Y vamos a ordenarlo de forma ascendente. Bien, entonces vamos a copiar esa consulta. Recuerden, es la misma consulta, pero vamos a tener algún cambio, vamos a hacer algún cambio por aquí más. Ahí está. Esta está ordenada por el orden ID. Nos trajo la misma cantidad de registros. Y es lo mismo que hicimos anteriormente, pero pues el join es una forma más elegante de hacer esa consulta. Entonces, recuerden, el join le decimos qué registros vamos a traer o qué columnas vamos a traer, y la ventaja está aquí, donde en el front le ponemos tabla 1, join tabla 2, donde se cumplan esta condición, y luego el resultado de esto lo quiero unir con la tabla de empleados donde se cumpla esta condición, y así tenemos un join. Bien, sigamos entonces. Bueno, ya vimos cómo consultar registros, ahora vamos a ver cómo insertar registros. Entonces, para esto se utiliza la sentencia insert. La sintaxis básica es insert into, nombre de la tabla, entre paréntesis vamos a colocar los campos de los cuales tiene esta tabla y que vamos a insertar, y los valores. Veamos un ejemplo. Entonces aquí en la tabla clientes vamos a insertar el nombre del cliente, el contacto del cliente, la dirección, la ciudad, el código postal y el país. Y los valores van a ser: para el nombre, líder Julián; para el contacto va a ser Tom; para la dirección va a ser este; para la ciudad va a ser este; para el código postal va a ser este; y para el país va a ser este. Ahí está. Entonces vamos a ejecutar esa consulta y vamos a ver cómo nos va. Vamos a nuestro cliente y vamos a insertar. Bien, primero vamos a insertar en la tabla clientes, ¿no? Entonces vamos a listar lo que hay en clientes. Se le da asterisco from clientes. El registro que yo vaya a insertar, pues lo tiene que poner en el siguiente ID que salga, que es el 93, donde me debería poner ahí mi registro. Entonces vamos a ver. Bueno, recuerden que esto se puede ordenar by, vamos a ordenarlo por cliente ID. Ahí vamos a decirle que sea ascendente, sería descendente. Se me queda el de descendente. Sería descendente, sería des, ¿no? Es ese.
descendente. Listo, ahí lo tenemos mejor. El último registro que tenemos es el 92. Vamos a pegar nuestra consulta. Voy a quitar esta y vamos a ver. Dice que se han hecho los cambios y que ha sido afectada una columna. Entonces, en el código 93 me tiene que aparecer líder Julián. Si se dan cuenta, la tabla empleado tiene un ID, ¿no? Y aquí no se lo insertamos. ¿Eso por qué es? Porque seguramente en la configuración de la base de datos, el ID del empleado está marcado como autoincremental. ¿Eso qué quiere decir? Que quien vaya a insertar los datos no le tiene que mandar ese dato, no le tiene que decir cuál es el ID. La misma base de datos se va a encargar de irle asignando un ID conforme se vayan insertando los datos. Entonces vamos, ahí está, miren. Bueno, en este caso fue el 94. Yo ya he hecho unas pruebas, yo creo que por eso fue, ya había borrado el registro 93 y el siguiente que seguía era el 94, por eso no me tomó el 93 sino el 94. Bien, entonces así se insertan los datos. Ya lo consultamos. Vamos a ver cómo actualizar registros. Eso se hace con la instrucción update. Nos permite actualizar uno o varios registros de la tabla o incluso todos, ¿no? Entonces la sintaxis sería update, nombre de la tabla, y le vamos a configurar los siguientes campos. Campo 1 igual al valor nuevo, campo n igual al valor n y la condición, ¿no? Actualizar registro, entonces vamos a actualizar el registro que acabé de crear y que le vamos a cambiar. Vamos a ver. Entonces ya el ID no era el 93, es el 94 y miren que el nombre lo voy a cambiar, estaba solamente líder Julián, le voy a poner líder Julián Rojas, le voy a poner todo el apellido y además le voy a cambiar la ciudad, que va a ser Popayán. Listo, entonces tengan en mente este registro. Entonces así sería. Vamos a actualizar datos de la tabla empleados, donde o más bien le vamos a configurar el nombre, le vamos a poner este valor y la ciudad la vamos a poner en Popayán, donde el empleado ID sea el 94, que es el que tengo yo. Listo. Listo, ahí dijo que una tabla fue afectada. Entonces si le hacemos un asterisco from para tener todos los datos por acá al final, en el ID 94 pues debe estar líder Julián Rojas y Popayán como la ciudad. Así se actualizan los datos, esa es la sentencia. Bien, continuamos. ¿Cómo borramos un registro? Esta es la instrucción delete, nos permite eliminar uno o múltiples registros, incluso todos los registros de la tabla, dejándolo vacío. Entonces sería delete, de dónde lo vamos a borrar, de esta tabla, y esta es la condición que tiene que cumplir. Entonces vamos a borrar el cliente número 94 para nuestro ejemplo. Entonces pues para eso tendríamos que decirle ejecutar la siguiente consulta. Vamos a borrar de la tabla clientes el cliente que tenga el ID número 93. Bueno, en este caso no es el 93 sino el 94, y vamos a darle ejecutar. Ahí nos dijo que se afectó una columna, y si los volvemos a listar pues ya el ID 94 ya no debe aparecer porque tuvo que haber sido eliminado. Ya el último es el 92. Ya estaría listo.
Bien, entonces eso es lo básico, compañeros, de lo que es la manipulación de las bases de datos. Son las consultas que podemos hacer. Realmente pueden combinarse todas estas sentencias que vimos, ¿sí? Podemos hacer un insert a partir de unos datos que seleccionamos. Se pueden combinar de muchas formas, pero bueno, ahí ya les queda a ustedes para que profundicen. Les recomiendo mucho esta página, ya que pues permite estudiar estas bases de datos y hay como probar de una manera sencilla, ¿no? Aquí está todo, pues lo que ustedes tienen que saber de bases de datos. Ahí les queda para que profundicen. Bien. Lo último que les quería mostrar, pero ya no creo que me alcance el tiempo, es un pequeño ejemplo en el que a partir de Power Designer y unos requerimientos logramos sacar esta pequeña base de datos. Y bueno, yo creo que la voy a hacer. Listo. Entonces tendríamos ese sistema de base de datos, tenemos un sensor que tiene estos datos y tenemos que ese sensor se encarga de censar una propiedad que tiene estos datos y que el hecho de censar esa propiedad pues hay que registrar la fecha y el valor que se tomó. Bien, ¿cómo creamos nosotros la base de datos? A partir del script que nos generó este programa Power Designer, ¿no? Que ya pues la generación de ese script pues no lo voy a mostrar porque ya ustedes saben cómo a partir del modelo conceptual pasarlo al modelo lógico y del modelo lógico pasarlo al modelo físico y del modelo físico pues generar la base de datos. Creo pues que ustedes ya conocen eso, por eso no lo voy a mostrar. Bien, lo que sí les voy a mostrar es el código que generó, pero en un momento que se me bloqueó el equipo. Bien, yo creo que voy a detener el video aquí antes de que se despapalle y ya les muestro entonces el código que generó y continuamos con cargar este script en la base de datos.